Jesús te enseña a eliminar los pensamientos negativos. ¿Alguna vez has sentido que tu propia mente es tu peor enemiga, que aunque amas a Dios, los pensamientos negativos te atormentan una y otra vez, robándote la paz, la alegría y la confianza en sus promesas? Es como si una voz interna te susurrara constantemente que no eres suficiente, que las cosas nunca van a mejorar o que Dios se ha olvidado de ti. ¿Y si te dijera que Jesús dejó enseñanzas poderosas que pueden transformar completamente tu mente y liberarte de esos pensamientos que te esclavizan? Existe un poder oculto en su palabra que pocos conocen, y si lo aplicas, tu vida cambiará para siempre. No se trata de simples consejos motivacionales ni de frases vacías, sino de verdades espirituales que tienen el poder de romper las cadenas de la negatividad, la ansiedad y la desesperanza. Los pensamientos negativos no son solo pensamientos, son semillas plantadas en tu mente que, si no las arrancas, pueden crecer y destruir tu fe, tu propósito y hasta tu relación con Dios. Pero Jesús nos dejó herramientas para enfrentar esta batalla. Él mismo venció la angustia en Getsemaní, enfrentó el rechazo, soportó el dolor de la cruz y, aún así, nunca permitió que el enemigo tomara control de su mente. ¿Te imaginas lo que pasaría si pudieras pensar como Jesús? En los próximos minutos te llevaré a través de un viaje por la palabra de Dios, donde descubrirás cómo Jesús nos enseña a eliminar los pensamientos negativos y reemplazarlos con la verdad divina. Aprenderás a usar las Escrituras como un arma poderosa contra la duda, el temor y la desesperanza. Veremos historias de personas en la Biblia que enfrentaron batallas mentales y cómo lograron vencerlas con la ayuda de Dios. Pero hay algo más. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave que puede desbloquear una bendición en tu vida. Por eso, no te saltes ninguna parte. Dios quiere hablarte hoy y revelarte algo que puede cambiar tu manera de pensar para siempre. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante: escribe en los comentarios la frase paz en Cristo como una declaración de fe. Al hacerlo, estás demostrando que deseas recibir la paz de Jesús en tu mente y en tu corazón. Además, dale me gusta a este video, porque al hacerlo estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que también están luchando con pensamientos negativos. Juntos podemos llevar la palabra de Dios a quienes más la necesitan. Muchos hermanos en la fe usan este canal como su refugio espiritual, ya que no todos tienen una iglesia cerca. Por eso, es vital que te suscribas y participes en los comentarios, porque así creamos una comunidad de apoyo donde todos podemos fortalecernos en Cristo. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Jesús tiene un mensaje para ti hoy, y si permaneces hasta el final, descubrirás verdades que pueden liberarte para siempre. Vamos a comenzar con el poder de la renovación mental. Uno de los pasajes más impactantes de la Biblia sobre la transformación de la mente es Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos revela una verdad profunda: nuestra vida cambia cuando nuestra mente cambia. Muchas personas oran pidiendo que Dios transforme sus circunstancias, pero siguen atrapadas en los mismos patrones de pensamiento negativos. Sin embargo, Dios nos muestra que la verdadera transformación comienza en el interior. No os conforméis a este siglo, el mundo está lleno de pensamientos tóxicos, miedo, ansiedad, desesperanza, codicia, resentimiento. Desde que nacemos estamos rodeados de influencias que moldean nuestra manera de pensar. La sociedad nos dice que no somos suficientes, que nuestra identidad depende de nuestra apariencia o de nuestros logros, que el futuro es incierto y que la felicidad depende de lo que tenemos. Pero Dios nos llama a no conformarnos, a no aceptar como normal la mentalidad del mundo. No debemos permitir que los pensamientos negativos definan nuestra identidad y nuestro destino. No somos lo que el mundo dice que somos, somos lo que Dios dice que somos. La palabra clave aquí es renovación. Esto significa que nuestra mente necesita ser limpiada, restaurada y alineada con la verdad de Dios. Si no renovamos nuestra mente, seguiremos atrapados en los mismos pensamientos negativos que nos han limitado toda la vida. Renovar la mente implica filtrar lo que escuchamos y vemos. ¿Qué tipo de mensajes consumes diariamente? ¿Te alimentas de la palabra de Dios o de noticias llenas de temor y desesperanza?
reemplaza mentiras con la verdad de Dios. Cada vez que un pensamiento negativo venga a tu mente, debes confrontarlo con lo que Dios dice en su palabra. Poner en práctica la fe no basta con leer la Biblia, debemos aplicarla. Renovar la mente requiere acción. Aquí está la clave, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Cuando nuestra mente es renovada, comenzamos a ver la voluntad de Dios claramente. Muchas veces nos sentimos perdidos porque estamos viendo la vida desde una perspectiva humana y no desde la perspectiva de Dios. Si tu mente está llena de miedo, no podrás ver el camino que Dios tiene para ti. Si tu mente está llena de amargura, no podrás disfrutar las bendiciones que ya tienes. Si tu mente está llena de negatividad, no podrás vivir en la paz y el gozo que Jesús quiere darte. Cuando permitimos que Dios transforme nuestra mente, todo cambia. Empezamos a ver la vida con ojos de fe, empezamos a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento y comenzamos a vivir la voluntad de Dios en nuestra vida, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Hoy, Dios te está llamando a renovar tu mente. No te conformes con vivir con pensamientos negativos. No aceptes el miedo, la duda o la desesperanza como parte de tu identidad. Jesús quiere liberarte, pero tú debes tomar la decisión de llenar tu mente con su verdad. Declara en los comentarios, mi mente es renovada en Cristo. Escríbelo como un acto de fe, porque al hacerlo, estás dando un paso hacia la transformación. Y no olvides dar me gusta al video para que más personas puedan recibir este mensaje de renovación mental en Jesús. Nos vemos en el siguiente bloque, donde descubriremos cómo Jesús nos enseña a tener paz en medio de la tormenta. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La paz en medio de la tormenta es uno de los conceptos más poderosos que Jesús nos enseñó. En la vida, todos enfrentamos dificultades, momentos de angustia, situaciones que nos sacuden y nos hacen dudar de todo lo que conocemos. Pero Jesús, en su infinita sabiduría, nos muestra que no importa cuán fuerte sea la tormenta, podemos encontrar paz en Él. A lo largo de su ministerio, Jesús nos mostró que la paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. La paz es un regalo divino que está disponible para aquellos que ponen su confianza en Él, incluso cuando el mundo parece estar colapsando a su alrededor. Uno de los pasajes más reveladores sobre la paz de Jesús lo encontramos en el Evangelio de Juan 14:27, donde Jesús dice, «La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Este versículo es una promesa increíblemente profunda y reconfortante. La paz que Jesús nos ofrece no es como la paz que el mundo nos ofrece. El mundo nos da una paz que depende de las circunstancias, cuando todo va bien, cuando no hay conflictos o problemas, sentimos paz. Pero esta paz es superficial y efímera. Se desvanece en cuanto las dificultades llegan. La paz de Jesús, por otro lado, no depende de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Es una paz que viene del Espíritu Santo, una paz que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, como nos dice Filipenses 4:7. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que puede sostenernos en medio de los peores momentos de nuestra vida. Jesús nos invita a experimentar esta paz en nuestra vida diaria, a dejar de buscar la paz en las cosas externas y a comenzar a buscarla en Él. En la vida cristiana, la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Es importante notar que cuando Jesús nos dice que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, está invitándonos a confiar en Él. La paz no se encuentra en la ausencia de tormentas, sino en la presencia de Jesús en medio de ellas. A menudo, los pensamientos negativos surgen cuando nos enfocamos en los problemas y no en el poder de Dios. Si ponemos nuestra mirada en las dificultades, nos sentiremos abrumados, angustiados y sin esperanza. Pero cuando fijamos nuestros ojos en Jesús, cuando reconocemos su autoridad sobre todas las cosas, nuestra perspectiva cambia. La paz de Cristo se convierte en nuestra fortaleza. Jesús también nos enseña a vivir con una paz activa. No se trata solo de recibir la paz de Dios, sino también de vivir en ella, de tomar decisiones y hacer elecciones que reflejen esa paz.
Esto implica practicar la confianza y el abandono a Dios en cada área de nuestra vida. Cuando confiamos en que Él tiene el control, cuando entendemos que Él está con nosotros en cada paso del camino, comenzamos a vivir con una paz interior que no se ve afectada por las circunstancias. Esta paz no es algo que podamos producir por nuestra propia fuerza, sino que es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La paz de la que habla la Biblia es una paz espiritual, una paz que proviene de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y al igual que el amor y el gozo, la paz es algo que debemos cultivar. Es una paz que debemos proteger, alimentando nuestras mentes con la palabra de Dios y manteniéndonos cerca de su presencia en oración y adoración. De esta manera, no solo experimentamos la paz de Dios en nuestras vidas, sino que también somos instrumentos de paz en el mundo que nos rodea. Ahora, uno de los desafíos más grandes en nuestra vida cristiana es aprender a manejar nuestros pensamientos y emociones. A menudo, nuestros pensamientos negativos nos roban la paz y nos llenan de ansiedad. Pero Jesús, en su infinita misericordia, nos da principios claros para manejar esos pensamientos. En Mateo 6, 25-34, Jesús nos habla sobre la ansiedad y la preocupación. Él nos dice que no debemos preocuparnos por nuestras vidas, por lo que comeremos, beberemos o vestiremos. Nos recuerda que Dios cuida de los lirios del campo y de las aves del cielo, y si Él cuida de estas pequeñas criaturas, mucho más cuidará de nosotros. Jesús nos invita a confiar en la providencia de Dios y a no dejar que las preocupaciones nos roben la paz. En lugar de centrarnos en los problemas, debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Esta enseñanza es crucial, porque nos recuerda que la paz se encuentra en la confianza total en Dios. Cuando ponemos nuestras preocupaciones y ansiedades en sus manos, Él nos da la paz que necesitamos para enfrentar cualquier situación. De manera práctica, esto significa que debemos dejar de aferrarnos a nuestros pensamientos negativos y preocupaciones, y en lugar de eso, entregar todo a Dios en oración. Cuando experimentamos pensamientos de ansiedad, debemos recordarnos a nosotros mismos las promesas de Dios. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una promesa poderosa. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios con un corazón agradecido, Él nos da una paz que no podemos entender completamente, pero que es real y transformadora. De esta manera, la paz de Jesús se convierte en un escudo que guarda nuestros pensamientos y emociones, protegiéndonos de la negatividad y la ansiedad. Jesús también nos enseña a perdonar para vivir en paz. El perdón es una de las claves más importantes para mantener nuestra paz interior. La falta de perdón puede generar amargura, resentimiento y pensamientos negativos que nos roban la paz. Pero cuando perdonamos, liberamos nuestros corazones del peso de la ira y el dolor, y abrimos espacio para que la paz de Dios fluya en nuestras vidas. Jesús nos dice en Mateo 6, 14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es un acto de obediencia a Dios, y es esencial para mantener nuestra paz. Cuando perdonamos, no solo liberamos a otros, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. La paz de Dios fluye en nuestro corazón cuando elegimos perdonar, dejando atrás el rencor y la ofensa. El perdón nos permite vivir con una mente limpia y un corazón lleno de paz. Y cuando estamos en paz con Dios y con los demás, podemos enfrentar cualquier tormenta con confianza, sabiendo que la paz de Jesús está con nosotros. Para finalizar, quiero animarte a tomar la decisión de vivir en la paz de Jesús. No importa lo que estés enfrentando hoy, la paz que Él ofrece es más grande que cualquier dificultad. Confía en sus promesas, pon tus preocupaciones en sus manos y experimenta la paz que solo Él puede dar. Declara en los comentarios: soy un hijo de paz, porque en Cristo, eres llamado a vivir en paz. Recuerda, no estás solo.
Jesús está contigo en medio de la tormenta y su paz está disponible para ti ahora mismo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La paz de Jesús no es solo un estado emocional, sino una característica fundamental del reino de Dios. Al ser hijos e hijas de Dios, estamos llamados a ser agentes de paz en el mundo que nos rodea. Esta paz es una paz activa que se refleja en nuestras acciones diarias, en cómo respondemos a los demás y cómo gestionamos nuestras propias emociones y pensamientos. Jesús nos enseñó a ser pacificadores, como se nos dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza destaca la importancia de ser aquellos que llevan la paz de Dios a un mundo lleno de conflictos y caos. Ser pacificador no significa simplemente evitar los conflictos, sino estar dispuestos a intervenir con amor y sabiduría para restaurar la paz. Implica ser un canal de la paz divina en situaciones tensas y complicadas y extender esa paz a los demás a través de nuestras palabras, actitudes y acciones. Ser pacificador requiere de un corazón humilde, dispuesto a perdonar y a buscar la reconciliación, incluso cuando los demás no lo hagan primero. En Romanos 12:18, el apóstol Pablo nos exhorta a vivir en paz con todos en la medida de lo posible, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La paz no siempre es fácil de mantener, especialmente cuando somos enfrentados con la injusticia, el rechazo o el maltrato. Sin embargo, al seguir el ejemplo de Jesús, podemos aprender a responder con paz en lugar de violencia o rencor. Jesús mismo fue un ejemplo perfecto de este principio. A pesar de ser maltratado, traicionado y finalmente crucificado, él nunca dejó de ser un pacificador. En la cruz, oró por aquellos que lo estaban crucificando, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Su ejemplo nos muestra que la verdadera paz no depende de nuestras circunstancias o de cómo somos tratados por los demás, sino de nuestra relación con Dios y nuestra disposición a perdonar y amar a los demás, incluso cuando parece imposible. La paz que Jesús nos da no es solo un consuelo personal, sino una fuerza transformadora que nos capacita para traer el reino de Dios a la tierra. Además, es importante recordar que la paz de Jesús no es una paz sin propósito. Jesús no vino solo para darnos paz personal, sino para enseñarnos a vivir en paz con los demás y para traer paz entre las naciones. A lo largo de su ministerio, Jesús promovió la paz y la reconciliación en todos los aspectos de la vida. Nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a bendecir a aquellos que nos maldicen y a hacer bien a los que nos odian, Mateo 5:44. Este amor radical y transformador es la clave para restaurar la paz en un mundo roto. El amor de Dios, que nos es derramado a través del Espíritu Santo, es el fundamento de nuestra paz interior, pero también es el motor que nos impulsa a ser agentes de paz en el mundo. Cuando vivimos en la paz de Dios, somos llamados a compartir esa paz con otros. No se trata solo de vivir en armonía en nuestro hogar o en nuestra iglesia, sino de llevar esa paz al mundo, en medio de la violencia, la injusticia y la división. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos recuerda que Cristo es nuestra paz, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, Efesios 2:14. Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, ha derribado las barreras que nos separan unos de otros. Ya no hay separación entre judíos y gentiles, entre ricos y pobres, entre blancos y negros. Todos somos uno en Cristo, y en Él, la paz es posible. Vivir como un cuerpo unido en Cristo es un testimonio poderoso de la paz que Él trae, y es una llamada a ser reconciliadores en todas las áreas de nuestra vida. No solo entre las personas, sino también con la creación. La paz de Cristo es integral, tocando todas las dimensiones de nuestra vida. El cuidado del medio ambiente, la justicia social, el trato justo a los demás, la lucha contra la discriminación, la promoción de la igualdad y el respeto por la dignidad humana son manifestaciones de la paz de Cristo. Como cristianos, estamos llamados a vivir y a promover esa paz en todos los aspectos de la sociedad. La paz también es una parte esencial del testimonio cristiano.
En Juan 13:35, Jesús dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». La paz y el amor van de la mano. Nuestro testimonio al mundo no se basa solo en nuestras palabras, sino en nuestras acciones de paz y amor hacia los demás. La forma en que tratamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, así como a los que nos rodean, es una manifestación del amor de Dios en nosotros. En un mundo lleno de conflictos y divisiones, el amor y la paz cristianos son una luz brillante que refleja el carácter de Cristo. Ser un discípulo de Jesús no solo significa seguir sus enseñanzas, sino vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, lo que incluye ser un pacificador en todos los aspectos de nuestra vida. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser portadores de paz en un mundo que necesita desesperadamente la paz de Dios. Además, debemos recordar que la paz que Jesús ofrece no es algo que podamos ganar o lograr por nuestra propia fuerza. Es un regalo de Dios, un fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en nuestras vidas cuando estamos en comunión con Él. El Salmo 29:11 dice, «El Señor dará fortaleza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz». La paz no es algo que podamos crear por nosotros mismos, sino que es un don divino que fluye de nuestra relación con Dios. Cuando estamos cerca de Él, cuando buscamos su voluntad y confiamos en sus promesas, su paz llena nuestros corazones. Y cuando esa paz gobierna nuestras vidas, podemos enfrentar cualquier situación con serenidad y confianza. Por último, es importante señalar que la paz de Jesús es una paz eterna. Mientras que las circunstancias de la vida pueden cambiar rápidamente, la paz que Jesús nos da es constante y perdurable. Jesús nos dice en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Aunque enfrentamos tribulaciones y dificultades en este mundo, podemos tener paz porque Jesús ha vencido al mundo. Él ha vencido el pecado, la muerte y el poder del mal, y en Él tenemos la victoria. La paz que Él nos da es una paz que trasciende las circunstancias temporales y nos da esperanza para el futuro. Esta paz es la que nos sostiene, nos consuela y nos da la seguridad de que, al final, todo estará bien. Y esa paz es un testimonio de la victoria de Cristo en nuestras vidas y en el mundo. La paz de Jesús, aunque presente en la vida de sus seguidores, no siempre es fácil de vivir o de mantener. Vivir en paz con los demás puede ser un desafío, especialmente cuando nos encontramos en medio de conflictos, malentendidos o tensiones personales. Sin embargo, la paz de Cristo no depende de las circunstancias, sino de nuestra fe en Él y nuestra obediencia a su palabra. Jesús nos enseñó que el amor y la paz son los pilares fundamentales del reino de Dios, y nos dejó un modelo claro de cómo vivir esta paz, aún en medio de las adversidades. Es importante recordar que la paz no es solo un sentimiento de tranquilidad o una ausencia de conflicto. La paz verdadera es mucho más profunda. Es un estado de reconciliación con Dios, consigo mismo y con los demás. En Efesios 2:16, el apóstol Pablo señala que, a través de la cruz, Jesús ha hecho posible la reconciliación no solo entre nosotros y Dios, sino también entre las personas, independientemente de su origen o condición. La paz de Jesús es una paz que restaura relaciones rotas, que sana heridas emocionales y que nos llama a vivir en unidad y armonía con todos. El apóstol Pablo también destaca la paz como uno de los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22-23, nos recuerda que el Espíritu produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y autocontrol. Estas cualidades son el reflejo del carácter de Cristo, y cuando permitimos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas, la paz se convierte en una característica natural de nuestro ser. En lugar de responder con ira, ansiedad o desesperación ante las dificultades de la vida, podemos responder con serenidad y confianza en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Una de las enseñanzas más radicales de Jesús acerca de la paz es su llamado a amar a nuestros enemigos. En Mateo 5:43-44, Jesús desafía a sus seguidores a no solo amar a aquellos que nos aman, sino a orar por aquellos que nos persiguen y nos maltratan. Este tipo de amor no es natural ni fácil, de hecho, es completamente contrario a la forma en que el mundo suele manejar los conflictos. Sin embargo, Jesús nos llama a vivir de manera diferente.
Nos invita a mostrar un amor incondicional que trasciende las diferencias, las ofensas y las heridas. Al vivir este amor, somos agentes de paz en un mundo lleno de odio y violencia. El perdón juega un papel crucial en la paz de Jesús. El perdón no solo restaura las relaciones con los demás, sino que también nos libera de las cadenas del rencor y la amargura. En Mateo 18, 21-22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano, y Jesús le responde que debe perdonar 70 veces 7. Este número simbólico nos muestra que el perdón debe ser ilimitado. Perdonar no significa olvidar el daño o excusar el mal, sino liberarnos del peso emocional que nos impide vivir en paz. Al perdonar, nos alineamos con el corazón de Dios y experimentamos la paz que viene de la reconciliación. Jesús también nos enseña a confiar en Él y en su plan perfecto para nuestras vidas. En Juan 14:1, Él nos dice, «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí». La paz de Jesús no es una paz superficial que simplemente se adapta a las circunstancias, sino una paz profunda que se basa en la fe en su soberanía. A pesar de las pruebas y los desafíos que podamos enfrentar, podemos descansar en la seguridad de que Dios está con nosotros y que Él tiene el control de nuestra vida. Esta confianza nos permite vivir en paz, incluso cuando las circunstancias son inciertas o difíciles. La paz de Jesús también nos invita a vivir en comunidad con otros creyentes. En Filipenses 4, 6-7, el apóstol Pablo nos anima a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias. Y nos promete que, cuando lo hagamos, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Dios nos ofrece no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos, sino que es un resultado directo de nuestra relación con Él. Al vivir en comunión con Dios y con otros creyentes, experimentamos esa paz profunda que nos sostiene en medio de las dificultades. Vivir en paz con los demás también implica trabajar por la justicia. A menudo, la paz y la justicia van de la mano. En Isaías 32:17 se dice, el efecto de la justicia será paz. Cuando buscamos la justicia, estamos promoviendo la paz genuina, que no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la restauración de lo que está roto y la búsqueda del bienestar de todos. Como cristianos, estamos llamados a luchar por la justicia, especialmente por los marginados, los oprimidos y los que sufren injusticias. La paz de Cristo nos mueve a ser defensores de la justicia, porque sabemos que en el reino de Dios, la justicia y la paz van juntas. En un mundo donde la violencia, la división y el odio parecen dominar, el llamado a ser pacificadores es más urgente que nunca. Los seguidores de Jesús estamos llamados a ser testigos de su paz en medio de un mundo que desesperadamente necesita reconciliación. Pero esta paz no será posible sin una transformación interna. Debemos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que nos enseñe a perdonar, a amar a nuestros enemigos, a vivir en humildad y a buscar la justicia. Al hacerlo, reflejamos la paz de Cristo y nos convertimos en luz en medio de la oscuridad. La paz de Jesús es una paz profunda, transformadora y eterna. No es algo que podemos crear por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios que debemos recibir con fe y gratitud. Al vivir en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás, reflejamos el reino de Dios y damos testimonio del amor y la justicia de Cristo. Vivir en la paz de Jesús es vivir según su voluntad, confiando en su promesa de que, a pesar de los desafíos de la vida, Él nos dará la paz que necesitamos para enfrentar cualquier situación con serenidad, confianza y esperanza. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Jesús respondía a los pensamientos negativos con las Escrituras. Sabemos que todos enfrentamos pensamientos negativos en algún momento, pero la manera en que respondemos a esos pensamientos es lo que marca la diferencia. Los pensamientos negativos, aquellos que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que no vamos a lograr lo que nos proponemos, que nuestros sueños son inalcanzables o que nuestra situación nunca mejorará. Son ataques directos del enemigo a nuestra paz mental y espiritual. Sin embargo, Jesús nos da el ejemplo perfecto de cómo combatirlos. Él, en todo momento,
hizo frente a esas tentaciones y dudas con la palabra de Dios, la cual usó como una espada para rechazar las mentiras del enemigo. La clave es la respuesta que le damos a esos pensamientos. No debemos quedarnos callados o aceptar que esos pensamientos negativos sean nuestra verdad. Cuando un pensamiento negativo viene a tu mente, lo primero que debes hacer es rechazarlo en el nombre de Jesús. Al decir en voz alta, en el nombre de Jesús rechazo este pensamiento, estamos haciendo una afirmación poderosa y tomando control sobre lo que pensamos. Pero no es solo una cuestión de rechazar esos pensamientos. También es fundamental llenarnos de la palabra de Dios, porque cuando estamos llenos de su verdad, esos pensamientos negativos no tienen lugar en nuestra mente. Es importante recordar que, como hijos de Dios, tenemos un poder mucho más grande del que creemos. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformar nuestra mente y nuestra vida. A medida que meditamos en las Escrituras y las hacemos nuestras, más difícil será para los pensamientos negativos apoderarse de nosotros. Si nos enfocamos en lo que Dios dice sobre nosotros, nuestra identidad en Cristo y las promesas que Él tiene para nuestras vidas, esos pensamientos de derrota se desvanecerán. De hecho, mientras más tiempo pasemos meditando en la palabra, más fuertes nos volveremos espiritualmente y más difícil será para el enemigo tentarnos con pensamientos negativos. En Filipenses 4:8, la palabra de Dios nos da una lista clara de las cosas en las que debemos enfocar nuestra mente. Nos dice que debemos pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso debemos pensar. Este versículo es un manual para lo que debe ocupar nuestra mente en lugar de esos pensamientos de duda o desesperanza que muchas veces nos invaden. Cuando nos detenemos a pensar en lo que es bueno y justo, en lo que es agradable a los ojos de Dios, empezamos a alejar esos pensamientos negativos que no tienen lugar en nuestras vidas. Lo que Jesús nos enseña a través de su ejemplo es que no se trata solo de rechazar los pensamientos negativos, sino también de llenarnos de la verdad que nos libera. Al hacerlo, no solo restauramos nuestra paz, sino que también fortalecemos nuestra relación con Dios. En cada momento en que te sientas atrapado por pensamientos de incertidumbre o miedo, recuerda lo que Dios dice acerca de ti y de tu futuro. Él ha prometido que nunca te dejará ni te abandonará, que tiene planes de bien para ti y no de mal, y que eres más que vencedor a través de Cristo. Una de las razones por las que muchas personas luchan constantemente con pensamientos negativos es que no saben cómo ponerlos bajo control. A menudo, los dejamos crecer hasta que afectan nuestra visión de la vida y nos roban la paz. Pero Dios nos ha dado un poder inmenso para detener ese ciclo. Al tomar control de nuestros pensamientos, estamos tomando control de nuestra vida emocional y espiritual. No podemos permitir que cada pensamiento que pase por nuestra mente tenga el poder de definirnos. Debemos aprender a filtrar esos pensamientos a través de la verdad de Dios. El versículo de 2 Corintios 10:5 nos recuerda que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este es un llamado claro a no permitir que pensamientos negativos se queden en nuestra mente, sino que debemos apresarlos y redirigirlos. Cuando decimos en voz alta en el nombre de Jesús rechazo este pensamiento, estamos cumpliendo con esta exhortación de la Escritura. Cada vez que un pensamiento negativo intenta apoderarse de nuestra mente, podemos hacer uso de la autoridad que Dios nos ha dado a través de Jesús para rechazarlo y reemplazarlo con la verdad. La palabra de Dios es poderosa y eficaz. No es solo un libro antiguo lleno de historias y sabiduría, es viva y activa, capaz de transformar cualquier aspecto de nuestra vida. Cuando permitimos que la palabra de Dios ocupe el lugar de los pensamientos negativos, comenzamos a ver cambios en nuestro interior. La paz que sentimos al pensar en lo que Dios ha prometido nos da la fortaleza para afrontar cualquier dificultad que se nos presente. Nos ayuda a mantener una mente tranquila y confiada en el poder de Dios para superar cualquier circunstancia. Es importante que recordemos que no estamos solos en esta lucha. Jesús ha ido delante de nosotros y nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa. Él también enfrentó pensamientos negativos y tentaciones, y nos mostró cómo vencerlas. En el desierto, cuando Satanás vino a tentarlo, Jesús no se quedó callado ni cedió a la mentira. Él usó la palabra de Dios para defenderse. Cada vez que el enemigo intentó engañarlo,
Jesús respondió con la frase escrito está, citando la palabra de Dios para rechazar las mentiras del enemigo. Esta es la misma estrategia que debemos usar hoy para responder a los pensamientos negativos. La palabra de Dios es como una espada afilada que corta las mentiras del enemigo y nos ayuda a mantener nuestra mente enfocada en lo que es verdadero y justo. Cuando respondemos a los pensamientos negativos con las Escrituras, estamos tomando autoridad sobre ellos y anulando su poder. No se trata de luchar en nuestras propias fuerzas, sino de usar la verdad de Dios para vencer. Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Finalmente, recordemos que la victoria no es inmediata, pero con la práctica y la perseverancia en la palabra de Dios, nuestros pensamientos comenzarán a alinearse con lo que Dios dice. Mientras más profundo sea nuestro conocimiento de las Escrituras, más fácil será identificar y rechazar los pensamientos que no provienen de Dios. Cada vez que el enemigo intente sembrar duda o temor en tu mente, responde con la palabra de Dios. Así como Jesús lo hizo, con firmeza y confianza, sabiendo que la verdad de Dios es más poderosa que cualquier mentira que el enemigo pueda decir. Jesús no solo respondió a los pensamientos negativos, sino que también nos enseñó cómo enfrentar las pruebas de la vida con una actitud confiada en el plan perfecto de Dios para nosotros. En su vida, Jesús enfrentó muchas dificultades, tentaciones y momentos de angustia, y cada vez que lo hizo, su respuesta fue un ejemplo para nosotros. A pesar de las dificultades, Jesús nunca perdió la fe ni se rindió. En lugar de ceder al temor o la desesperación, siempre confiaba en que su Padre Celestial tenía el control sobre todas las cosas. Este es el tipo de fe y confianza que debemos cultivar en nuestras propias vidas. Uno de los aspectos más poderosos del ejemplo de Jesús es su capacidad para mantenerse enfocado en el propósito divino, incluso cuando las circunstancias parecían ir en contra de él. Durante su ministerio en la tierra, enfrentó rechazo, persecución, traición y, al final, sufrió una muerte dolorosa en la cruz. Sin embargo, en todo momento, mantuvo su mirada puesta en la misión de salvar a la humanidad y cumplir la voluntad de su Padre. En momentos de angustia, como en el huerto de Getsemaní, Jesús oró con fervor, pidiendo al Padre que, si era posible, apartara de él esa copa de sufrimiento, pero siempre concluyó con un no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es una lección invaluable sobre cómo afrontar las pruebas y adversidades con humildad, sabiduría y entrega a la voluntad de Dios. Cuando enfrentamos momentos difíciles, como la enfermedad, la pérdida o los desafíos cotidianos, es fácil dejar que los pensamientos negativos nos abrumen. Pero debemos recordar que, al igual que Jesús, podemos tener una actitud de esperanza y fe, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La fe no significa la ausencia de problemas o dificultades, sino la certeza de que Dios está obrando en medio de nuestras pruebas. Al poner nuestra confianza en Él, podemos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, como se nos promete en Filipenses 4:7. Una parte importante de enfrentar los pensamientos negativos y las dificultades es aprender a reconocer la voz del enemigo. A menudo, el diablo usa mentiras y acusaciones para hacernos sentir indignos, incapaces o inseguros de la bondad de Dios. Nos susurra que no somos lo suficientemente buenos, que nuestros fracasos nos definen y que nunca alcanzaremos nuestras metas. Sin embargo, estas son mentiras que debemos identificar y rechazar, tal como Jesús hizo al enfrentar la tentación en el desierto. Satanás trató de manipular las Escrituras para tentar a Jesús, pero Jesús le respondió con la verdad, recordándole que solo a Dios debemos adorar y servir. De la misma manera, nosotros debemos discernir cuando los pensamientos negativos provienen del enemigo y, en lugar de dudar de Dios, aferrarnos a su verdad. Es crucial que aprendamos a tener un corazón lleno de gratitud, incluso en medio de las pruebas. La gratitud tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y ayudarnos a ver las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas, aunque puedan estar rodeadas de dificultades. Cuando Jesús oró en su última cena, dio gracias por el pan y el vino, incluso sabiendo que su sacrificio estaba cerca. Este acto de gratitud, en medio de la angustia, nos muestra cómo debemos vivir nuestras vidas, con un corazón agradecido por todo lo que Dios nos ha dado, incluso cuando no entendemos sus caminos.
Otro punto importante es cómo Jesús, aunque era Dios en carne, nunca se sintió superior a los demás. Él vino al mundo para servir, no para ser servido. Su humildad es un recordatorio de que, aunque enfrentemos adversidades y pruebas, siempre debemos mantener una actitud humilde y dispuesta a servir a los demás. El apóstol Pablo, en Filipenses 2, 5-8, nos llama a tener la misma actitud que tuvo Cristo, una actitud de humildad y obediencia a Dios, que lo llevó a la cruz por el bien de la humanidad. Cuando respondemos a los pensamientos negativos desde una posición de humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su gracia, podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. A lo largo de su vida, Jesús también demostró el poder de la oración. En su relación constante con su Padre, Jesús nos enseñó que debemos orar sin cesar y depender de la dirección y fortaleza que provienen de Dios. La oración no solo es una herramienta para pedir, sino también para fortalecer nuestra fe y alinearnos con la voluntad de Dios. Cuando oramos, debemos hacerlo con confianza, sabiendo que Dios escucha nuestras peticiones y que, aunque no siempre recibimos respuestas inmediatas, Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar, buscando la paz y la dirección que solo su Padre podía brindarle. Este ejemplo de dedicación a la oración es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas para superar los pensamientos negativos y las dificultades. La palabra de Dios es esencial en este proceso de confrontar los pensamientos negativos. Jesús no solo oraba y confiaba en su Padre, sino que también estaba profundamente inmerso en las Escrituras. Conocía la palabra de Dios de manera tan profunda que, cuando el enemigo vino a tentarlo, fue capaz de responder con la verdad. Esto nos muestra la importancia de conocer la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Si queremos enfrentar los pensamientos negativos con eficacia, debemos armarnos con las Escrituras, memorizar versículos que nos fortalezcan y usarlos como defensa cuando los pensamientos del enemigo intenten invadir nuestra mente. La palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente, restaurar nuestra paz y guiarnos hacia la victoria. En este proceso de respuesta a los pensamientos negativos, no solo estamos luchando por nuestra propia paz y bienestar, sino también para ser testigos de la gloria de Dios en nuestras vidas. Al resistir al enemigo y aferrarnos a la verdad de las Escrituras, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que también somos testigos de la fidelidad de Dios, quienes se fortalece en medio de las dificultades. En última instancia, cada victoria sobre los pensamientos negativos es una oportunidad para glorificar a Dios, reconociendo su poder y su soberanía sobre todas las circunstancias de nuestra vida. A medida que crecemos en nuestra fe y confianza en Dios, también aprendemos a manejar mejor los pensamientos negativos. La respuesta no es dejar que nos dominen, sino entregarlos a Dios, usando su palabra y su presencia como nuestra defensa. La vida cristiana no se trata de estar libres de luchas o pruebas, sino de cómo respondemos a ellas. Jesús nos mostró que, incluso en medio de las pruebas más duras, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y una paz que no depende de nuestras circunstancias. Al confiar plenamente en Él, podemos vencer cualquier pensamiento negativo que intente alejarnos de su paz y su propósito para nuestras vidas. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El proceso de enfrentar pensamientos negativos no es algo que se resuelva de la noche a la mañana. Como seres humanos, todos enfrentamos dificultades internas, dudas y miedos que nos invaden en diferentes momentos de la vida. Es natural sentirse abatido, pero la forma en que respondemos a estos pensamientos es lo que marca la diferencia. La clave no está en evitar tener pensamientos negativos, sino en aprender a manejarlos de acuerdo con la verdad de Dios. Cuando aceptamos que no podemos controlar todos los pensamientos que llegan a nuestra mente, pero que sí podemos decidir qué hacer con ellos, comenzamos a experimentar la verdadera libertad en Cristo. En su vida, Jesús nos mostró cómo podemos afrontar las luchas internas mediante la sumisión a la voluntad de Dios. Aunque vivió en un cuerpo humano, lleno de las mismas emociones y tentaciones que nosotros experimentamos, nunca permitió que sus pensamientos lo separaran del propósito divino. Su vida fue un modelo de entrega, de saber cuándo retirarse para orar y buscar la fortaleza de su Padre, y cuándo enfrentar las adversidades con valentía.
El apóstol Pablo también nos habla de este proceso en Filipenses 4, 6-7, donde nos anima a presentar nuestras preocupaciones a Dios en oración, con acción de gracias, y a confiar en que Él nos dará paz. Este versículo nos recuerda que no debemos llevar nuestras cargas en solitario, sino entregarlas a Dios con confianza y gratitud. A veces, es en los momentos de mayor desesperación cuando más necesitamos recordar lo que Jesús nos enseñó. En su sufrimiento en la cruz, Jesús no solo cumplió con su misión, sino que también nos dejó un ejemplo de cómo enfrentar las pruebas con el corazón lleno de obediencia y confianza. A pesar del dolor y la angustia, nunca dejó de confiar en que el Padre estaba con él. Esa misma confianza debemos buscar en nuestras vidas, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen insuperables. Recordemos que Dios nunca nos deja ni nos abandona, y que Él tiene un propósito en todo lo que permitimos que nos suceda. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en la lucha contra los pensamientos negativos es la tendencia a centrarnos en nosotros mismos. Es fácil caer en el autoengaño, creyendo que nuestras luchas son insuperables o que no podemos cambiar. Sin embargo, cuando miramos hacia Jesús, vemos cómo Él vivió una vida centrada en Dios y en los demás. En lugar de centrarse en su propio dolor y sufrimiento, Jesús se preocupó por las necesidades de los demás, sanando a los enfermos, enseñando a los oprimidos y mostrando compasión a los marginados. Su vida fue un modelo de servicio y humildad, y esta actitud es clave para superar el egoísmo y los pensamientos negativos. Al mirar fuera de nosotros mismos y enfocarnos en servir a los demás, encontramos propósito y significado en medio de las dificultades. La relación personal con Dios es otro componente fundamental para enfrentar los pensamientos negativos. Cuando Jesús se retiraba a orar, lo hacía con una dedicación y una intimidad con su Padre que no solo le proporcionaba fortaleza, sino que también lo ayudaba a mantenerse enfocado en el propósito que Dios tenía para él. La oración es la manera en que podemos fortalecer nuestra fe y renovar nuestra mente. Es en esos momentos de quietud y reflexión cuando podemos entregar nuestras preocupaciones y pensamientos negativos a Dios, confiando en que Él se encargará de todo. No se trata solo de pedir ayuda en los momentos de angustia, sino de mantener una vida de oración constante que nos permita estar siempre conectados con Dios, para que Él nos dirija en cada paso. Además de la oración, otro aspecto fundamental para enfrentar pensamientos negativos es la meditación en la palabra de Dios. La Escritura tiene el poder de transformar nuestras mentes, de renovar nuestra forma de pensar. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos insta a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta renovación solo puede ocurrir cuando nos sumergimos en las promesas de Dios y las aplicamos a nuestras vidas. La palabra de Dios es un antídoto contra las mentiras que nos atacan, porque cuando conocemos la verdad, las mentiras del enemigo pierden su poder. Es vital que aprendamos a llenar nuestra mente de pensamientos que estén alineados con las Escrituras, que nos recuerden quiénes somos en Cristo y cuál es nuestro propósito en Él. La comunidad cristiana también juega un papel importante en la lucha contra los pensamientos negativos. A menudo, nos sentimos abrumados por las dificultades de la vida, pero cuando estamos rodeados de hermanos y hermanas en la fe, podemos encontrar apoyo y aliento. Jesús nos enseñó que el amor y la unidad entre los creyentes son fundamentales para nuestra fortaleza espiritual. En momentos de debilidad, podemos recurrir a nuestra comunidad para pedir oración, consejo y ánimo. Es en la unidad del cuerpo de Cristo donde encontramos fuerza, porque, como dice la Escritura, cuando uno de nosotros sufre, todos sufrimos, y cuando uno se goza, todos se gozan. No estamos destinados a caminar solos en la fe. Dios nos ha dado la iglesia como un lugar donde podemos apoyarnos mutuamente. A lo largo de la vida de Jesús, Él mostró una dedicación inquebrantable a la misión que el Padre le había encomendado. Su obediencia, incluso hasta la muerte en la cruz, nos recuerda que nuestra vida no se trata de nuestra propia comodidad o éxito, sino de cumplir con el propósito divino para el cual hemos sido creados. Al enfrentar pensamientos negativos, debemos recordar que nuestra vida tiene un propósito eterno y que todo lo que enfrentamos tiene un valor en el plan de Dios. Cada prueba, cada sufrimiento, puede ser utilizado por Él para transformarnos y acercarnos más a su imagen. El perdón es otro aspecto crucial cuando se trata de superar pensamientos negativos. A menudo,
los pensamientos negativos son alimentados por resentimientos, heridas no sanadas o rencores hacia los demás. Jesús nos enseñó a perdonar, no solo porque es lo correcto, sino porque el perdón es liberador. Cuando guardamos rencor, permitimos que esos pensamientos negativos dominen nuestra mente y nuestro corazón. Al perdonar, liberamos no solo a la otra persona, sino también a nosotros mismos. El perdón nos libera de las cadenas del resentimiento y nos permite experimentar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Por último, debemos recordar que la vida cristiana no es un camino libre de obstáculos, pero sí un camino de victoria. A través de Cristo, tenemos la capacidad de vencer los pensamientos negativos y de caminar en libertad. Con la ayuda de Dios, podemos enfrentar cualquier desafío, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso. No estamos solos en nuestra lucha, porque Jesús ha prometido estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Y con Él, somos más que vencedores. La verdad de Dios es la herramienta más poderosa que tenemos para contrarrestar los pensamientos negativos. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, distracciones y tentaciones que buscan desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Los pensamientos negativos a menudo nacen de esas mentiras, de la influencia del enemigo y de nuestra propia inseguridad. Sin embargo, la Escritura nos asegura que la verdad de Dios es más fuerte que cualquier mentira. Jesús mismo es la verdad, y en Él encontramos la libertad para vivir de acuerdo con su voluntad. Al sumergirnos en su palabra, podemos identificar las mentiras que nos afectan y reemplazarlas por la verdad que nos libera. Jesús, en su ministerio terrenal, enfrentó continuamente los ataques del enemigo, pero siempre respondía con la verdad de la palabra de Dios. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, Jesús no discutió o luchó de manera física, sino que usó las Escrituras para rechazar cada intento del enemigo. De igual forma, nosotros debemos ser diligentes en conocer la palabra de Dios y usarla para defendernos de los pensamientos negativos. La Biblia nos enseña que somos más que vencedores por medio de Cristo, que tenemos un espíritu de poder, amor y dominio propio, y que nuestra identidad no está en nuestras debilidades o fracasos, sino en lo que Dios dice sobre nosotros. Una de las claves para manejar los pensamientos negativos es aprender a renovarnos continuamente en nuestra mente. La mente humana tiende a caer en viejos patrones de pensamiento, especialmente cuando enfrentamos adversidades. Sin embargo, Pablo nos instruye en Romanos 12:2 a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Este proceso es continuo y requiere de nuestra disposición a escuchar la voz de Dios, a obedecer sus mandamientos y a aplicar su sabiduría en nuestras vidas. No es suficiente con solo leer las Escrituras de manera pasiva, debemos permitir que la palabra de Dios transforme nuestro entendimiento, cambiando la forma en que vemos las situaciones y las personas. El enemigo sabe que nuestra mente es un campo de batalla crucial, por lo que constantemente nos bombardea con pensamientos que nos hacen sentir inseguros, incapaces y avergonzados. Pero cuando decidimos tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, comenzamos a ganar la batalla. Esto significa que, en lugar de aceptar pasivamente los pensamientos negativos que vienen a nuestra mente, debemos hacer un esfuerzo activo por rechazarlos y reemplazarlos con la verdad de Dios. Si un pensamiento nos dice que no somos lo suficientemente buenos, podemos recordar que en Cristo somos amados, elegidos y justificados. Si un pensamiento nos dice que no tenemos esperanza, podemos recordar que la esperanza en Cristo no avergüenza y que Él es nuestra roca firme. A veces, el proceso de renovación mental puede ser desafiante, especialmente cuando estamos pasando por momentos de dificultad. La vida a menudo nos presenta situaciones inesperadas que nos hacen cuestionar la bondad de Dios o su presencia en nuestra vida. Sin embargo, la Escritura nos recuerda una y otra vez que Dios está con nosotros en todo momento y que Él nunca nos abandona. A través de la fe, podemos ver más allá de nuestras circunstancias y confiar en que Él tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. En momentos de desesperación, es crucial aferrarnos a la promesa de que Él está obrando en nosotros para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver el resultado final. En lugar de luchar solo con nuestras propias fuerzas, debemos aprender a depender de la gracia de Dios. La gracia es el regalo inmerecido de Dios, y es a través de su gracia que podemos resistir los pensamientos negativos.
Jesús nos mostró que en nuestra debilidad, su poder se perfecciona. Cuando nos sentimos incapaces de enfrentar la lucha interna, podemos descansar en la gracia de Dios, sabiendo que Él nos fortalece. Es importante recordar que no tenemos que hacerlo todo por nuestra cuenta, Dios está con nosotros y nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Otro aspecto importante es aprender a ser agradecidos. La gratitud tiene el poder de transformar nuestra perspectiva. Cuando nos concentramos en lo que tenemos y en las bendiciones que Dios nos ha dado, nuestra mente se aleja de los pensamientos negativos. La gratitud nos ayuda a ver más allá de las dificultades presentes y nos recuerda la fidelidad de Dios. Al hacer de la gratitud una práctica diaria, podemos empezar a cambiar la dirección de nuestros pensamientos, enfocándonos en lo que es bueno, justo, puro y digno de alabanza, tal como nos enseña Filipenses 4:8. Además de la gratitud, es crucial cultivar una actitud de confianza. La confianza en Dios es un antídoto poderoso contra la ansiedad y los pensamientos negativos. Cuando confiamos en Dios, dejamos de depender de nuestros propios esfuerzos y comenzamos a descansar en su provisión. Jesús nos invita a confiar en Él, a entregar nuestras cargas a su cuidado. Él sabe lo que necesitamos, incluso antes de que lo pidamos, y su deseo es que vivamos en paz, sin preocupaciones. La confianza en Dios no significa ignorar nuestras dificultades, sino reconocer que Él tiene el control y que, a través de cada situación, Él está obrando en nuestras vidas. Es posible que, en medio de la lucha, el proceso de cambiar nuestros pensamientos sea lento. Sin embargo, no debemos desanimarnos. La transformación espiritual es un proceso continuo, y cada paso hacia la renovación de la mente es un avance. La paciencia y la perseverancia son esenciales en este camino. Al confiar en Dios y al comprometernos a vivir conforme a su verdad, podemos estar seguros de que Él nos llevará a un lugar de victoria. La Escritura promete que aquellos que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. La vida cristiana no está exenta de desafíos, pero con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier obstáculo. Cuando enfrentamos pensamientos negativos, debemos recordar que no estamos solos, que Cristo ha vencido al mundo, y que en Él tenemos la victoria. Al renovar nuestra mente con la palabra de Dios, al confiar en su gracia y al vivir en gratitud, podemos caminar con la certeza de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esta es la promesa que nos da la Escritura, y es una promesa que debemos abrazar con fe. El llamado de Dios para nuestra vida es claro: vivir en libertad, ser transformados por su gracia y ser testigos de su amor. Al enfrentar pensamientos negativos, debemos recordar que, a través de Cristo, tenemos el poder de ser libres de toda condena y de toda mentira. Nuestra identidad en Él es firme y segura. Con Él, no hay nada que temer, porque nuestra victoria está asegurada. Sigamos adelante con fe, sabiendo que, aunque los desafíos sean grandes, el poder de Dios en nosotros es aún mayor. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Confiar en Dios y entregar las preocupaciones es un llamado constante en la Biblia. En la vida cotidiana, las preocupaciones parecen inevitables. Nos preocupamos por el futuro, la economía, la salud, la familia, el trabajo y muchas otras cosas. Sin embargo, Jesús nos invita a vivir de una manera diferente. En Mateo 6, 25-34, Él nos enseña que no debemos afanarnos por nuestra vida, qué comeremos, qué vestiremos o qué sucederá mañana, porque nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. Nos recuerda que si Dios alimenta a las aves del cielo y viste los lirios del campo con hermosura, cuanto más se ocupará de nosotros, sus hijos amados. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, la tendencia natural es tratar de resolverlo todo por nuestra cuenta. La ansiedad surge cuando sentimos que hemos perdido el control o cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen más grandes que nuestras fuerzas. Sin embargo, Dios no nos creó para llevar cargas pesadas solos. En 1 Pedro 5:7 se nos da una instrucción clara: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo nos recuerda que Dios no solo está consciente de nuestras luchas, sino que también está dispuesto a llevarlas por nosotros.
La clave está en entregar esas preocupaciones a Dios en oración y confiar en que Él tiene un plan perfecto. La oración es una herramienta poderosa en la vida del creyente. No es solo un acto religioso, sino una conversación con Dios, nuestro Padre Celestial, quien nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. La promesa que sigue es extraordinaria, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando confiamos en Dios y le entregamos nuestras preocupaciones, Él nos da una paz que va más allá de nuestra comprensión. No significa que los problemas desaparecerán de inmediato, pero sí que nuestra perspectiva cambiará y experimentaremos descanso en medio de la tormenta. Vivir un día a la vez es una lección fundamental que Jesús nos enseñó. Muchas veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera han sucedido y que quizás nunca sucederán. Nos angustiamos por el futuro, planeamos cada detalle con temor a lo desconocido y cargamos con el peso de situaciones hipotéticas. Sin embargo, en Mateo 6:34, Jesús nos dice, así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En otras palabras, nuestra responsabilidad es confiar en Dios hoy, porque Él se encargará del mañana. El enemigo usa la preocupación como una estrategia para desviarnos del propósito de Dios. Cuando estamos ansiosos, nuestra mente se llena de pensamientos negativos, de miedo y de dudas. Nos enfocamos más en los problemas que en Dios, y eso nos roba la paz y la alegría. Es importante recordar que la preocupación no cambia el futuro, pero la fe sí nos guía hacia el propósito divino. En lugar de dejar que la ansiedad domine nuestra mente, debemos llenarnos de la palabra de Dios y declarar sus promesas sobre nuestra vida. Una forma práctica de combatir la ansiedad es meditar en las promesas de Dios. La Biblia está llena de versículos que nos recuerdan su fidelidad y amor. Por ejemplo, en Isaías 41:10, Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. También en Jeremías 29:11 nos asegura, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Cada vez que la ansiedad quiera apoderarse de nuestro corazón, debemos detenernos y recordar quién es Dios. Él es soberano, es fiel y tiene control absoluto sobre todas las cosas. Nada escapa de su conocimiento y de su poder. Aun cuando no entendamos lo que sucede, podemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor. Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Esto significa que, incluso en las pruebas y dificultades, Dios está obrando algo bueno en nuestra vida. Una de las historias bíblicas que ilustran el poder de confiar en Dios es la de los discípulos en la tormenta. En Marcos 4:35-41, Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando una gran tempestad se levantó. Las olas eran tan fuertes que la barca estaba a punto de hundirse. Mientras tanto, Jesús dormía en la parte trasera del bote. Los discípulos, aterrados, lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y hubo gran calma. Luego les dijo, ¿por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe? Esta historia nos enseña que, aunque las tormentas de la vida sean fuertes, si Jesús está con nosotros en la barca, podemos tener paz. El temor y la fe no pueden coexistir. Cuando permitimos que el temor controle nuestra vida, debilitamos nuestra fe. Pero cuando decidimos confiar en Dios, el temor pierde su poder. En tiempos de crisis, podemos elegir enfocarnos en las circunstancias o en la fidelidad de Dios. Si ponemos nuestra mirada en Él y recordamos su poder, nuestra fe se fortalecerá y podremos caminar en confianza. Jesús nos llama a vivir en libertad, sin cargas innecesarias. Él mismo nos hace una invitación en Mateo 11:28-30, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas».
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Jesús, encontramos descanso verdadero. Es importante desarrollar una relación íntima con Dios, porque cuanto más le conocemos, más fácil nos será confiar en Él. A través de la oración, la lectura de la Biblia y la adoración, fortalecemos nuestra fe y aprendemos a depender de su dirección. Dios quiere que vivamos en paz, no en ansiedad. Hoy Jesús te llama a dejar la ansiedad y confiar en su provisión. No permitas que los pensamientos de preocupación dominen tu mente, porque Dios tiene el control de tu futuro. Él es un Padre amoroso que cuida de ti en cada detalle. En vez de afanarte, entrégale todas tus cargas en oración y cree que Él obrará a tu favor. Declara con fe: confío en Dios y dejo mi ansiedad en sus manos, y descansa en su fidelidad. La confianza en Dios es un viaje continuo que requiere entrega diaria. No se trata solo de un momento de fe, sino de una decisión constante de depender de su dirección en cada aspecto de nuestra vida. A lo largo de la Biblia, encontramos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron incertidumbre, pruebas y desafíos, pero eligieron confiar en Dios por encima de sus miedos. Su testimonio nos anima a hacer lo mismo, recordándonos que Dios siempre es fiel y nunca nos abandona. Uno de los mayores desafíos al confiar en Dios es soltar el control. Desde pequeños, aprendemos a depender de nuestras propias fuerzas y habilidades. Nos enseñan a planificar, a prever problemas y a resolverlos por nuestra cuenta. Sin embargo, la vida cristiana nos llama a una mentalidad diferente. En lugar de depender de nosotros mismos, debemos depender de Dios. Proverbios 3, 5-6 nos da una clave fundamental: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando decidimos confiar en Dios, significa que estamos dispuestos a aceptar su voluntad, incluso cuando no entendemos el camino. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y claridad total sobre nuestro futuro. Pero Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Esto significa que habrá momentos en los que no entenderemos lo que está sucediendo, pero podemos estar seguros de que Dios tiene el control. Uno de los ejemplos más poderosos de confianza en Dios es la historia de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela para ir a un lugar que Él le mostraría. Génesis 12:1. Abraham no tenía un mapa detallado, ni una garantía visible de lo que le esperaba, pero obedeció. Más tarde, Dios le prometió un hijo, y aunque su esposa Sara era estéril y ambos eran ancianos, Abraham creyó en la promesa. Romanos 4:20-21 dice que no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La confianza en Dios implica creer en su fidelidad incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. En nuestra vida, hay momentos en los que enfrentamos situaciones que parecen imposibles de resolver: problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares, incertidumbre laboral, entre otros. Pero así como Abraham creyó en la promesa de Dios sin dudar, nosotros también podemos aferrarnos a sus promesas y descansar en su poder. Otro aspecto clave de confiar en Dios es aprender a esperar en su tiempo. La impaciencia es una de las mayores luchas del ser humano. Queremos que todo suceda de inmediato, pero Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Eclesiastés 3:11 nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando nos desesperamos y tratamos de adelantarnos a Dios, terminamos tomando decisiones que pueden traer consecuencias negativas. La historia de Sara y Agar es un claro ejemplo de esto. Dios le prometió a Abraham un hijo, pero Sara, en su impaciencia, decidió ayudar a Dios y le dio a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham. El resultado fue la llegada de Ismael y muchos conflictos familiares. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de Dios, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Génesis 21:1-3. La espera en Dios no es tiempo perdido, sino tiempo de preparación. Mientras esperamos, Dios trabaja en nuestro carácter, nos moldea, fortalece nuestra fe y nos enseña lecciones valiosas. Isaías 40:31 nos da una promesa maravillosa: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esperar en Dios no nos debilita, sino que nos renueva y nos da fuerzas para seguir adelante. Un gran enemigo de la confianza en Dios es el temor. El miedo nos paraliza, nos hace dudar y nos aleja de las promesas divinas. Sin embargo, la Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada vez que el temor quiera dominarnos, debemos recordar que Dios está con nosotros y que su amor echa fuera el miedo, 1 Juan 4:18. La historia de Josué es un recordatorio de cómo Dios nos llama a ser valientes y confiar en Él. Después de la muerte de Moisés, Josué tenía la gran responsabilidad de liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Podría haber sentido miedo o inseguridad, pero Dios le dio una instrucción clara: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Dios no solo le dio una promesa, sino que le aseguró su presencia constante. Así como Josué, nosotros también podemos enfrentar los desafíos de la vida con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros. No estamos solos en nuestras batallas, Él pelea por nosotros y nos guía en cada paso. Para fortalecer nuestra confianza en Dios, es esencial desarrollar una vida de adoración y gratitud. La adoración nos ayuda a recordar quién es Dios y lo grande que es su poder. Cuando adoramos, desplazamos el enfoque de nuestros problemas y lo ponemos en Dios. La gratitud, por otro lado, nos permite ver todo lo bueno que Dios ha hecho y nos ayuda a confiar en que seguirá obrando en el futuro. 1 Tesalonicenses 5, 16-18 nos exhorta a estar siempre gozosos, orar sin cesar, y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También es fundamental rodearnos de personas de fe que nos animen y nos fortalezcan espiritualmente. La comunidad cristiana es un regalo de Dios para ayudarnos en nuestro caminar. Cuando enfrentamos momentos difíciles, contar con hermanos en la fe que oren por nosotros y nos recuerden las promesas de Dios es de gran ayuda. Hebreos 10, 24-25 nos exhorta a animarnos unos a otros y a no dejar de congregarnos. Finalmente, confiar en Dios nos lleva a vivir en paz. Jesús nos dio una promesa en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Cuando confiamos plenamente en Dios, experimentamos una paz que el mundo no puede ofrecer. Hoy, Dios te invita a confiar en Él sin reservas. No importa cuál sea la situación que estés enfrentando, su amor, su poder y su fidelidad siguen siendo los mismos. Entrégale tus cargas, espera en su tiempo, resiste el temor y adora con gratitud. Dios tiene un propósito para cada momento de tu vida, y cuando confías en Él, experimentarás su paz y su dirección en cada paso que des. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La confianza en Dios es un fundamento esencial en la vida del creyente. Es una decisión que debemos tomar cada día, incluso cuando enfrentamos momentos de incertidumbre. Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos asegura que nunca nos dejará solos en medio de ellas. Él camina con nosotros, nos sostiene y nos da la fortaleza para seguir adelante. Sin embargo, confiar en Dios no siempre es fácil, especialmente cuando nuestras circunstancias parecen estar fuera de control. Uno de los desafíos más grandes al confiar en Dios es aprender a soltar nuestras propias ideas y expectativas. Muchas veces, tenemos planes específicos para nuestra vida y esperamos que todo suceda de acuerdo con nuestro propio entendimiento. Sin embargo, Isaías 55, 8-9 nos recuerda que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos son diferentes a los nuestros. Esto significa que habrá momentos en los que no comprenderemos por qué ciertas cosas suceden, pero podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito detrás de cada situación. El ejemplo de José en el Antiguo Testamento es un recordatorio poderoso de cómo Dios obra incluso en las situaciones más difíciles. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado.
Desde una perspectiva humana, parecía que su vida estaba fuera de control. Pero Dios tenía un plan mayor. A través de cada prueba, Dios estaba preparando a José para un propósito más grande, llegar a ser gobernador de Egipto y salvar a muchas personas del hambre. Al final, José reconoció la soberanía de Dios y dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50 horas y 20 minutos. Esta historia nos enseña que incluso cuando las circunstancias parecen adversas, Dios sigue teniendo el control. Él puede usar nuestras pruebas para cumplir sus planes y transformar lo que parecía un obstáculo en una bendición. Otra razón por la que a veces nos cuesta confiar en Dios es el temor al futuro. No sabemos qué nos espera mañana y eso puede generar ansiedad. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a no preocuparnos por el mañana, porque Dios cuida de nosotros. Mateo 6, 25-34. Jesús nos recuerda que si Dios alimenta a las aves del cielo y viste los lirios del campo, ¿cuánto más cuidará de nosotros, que somos sus hijos? En lugar de vivir preocupados por lo que vendrá, debemos aprender a descansar en la provisión de Dios. Filipenses 4, 6-7 nos da una instrucción clara: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración es clave para fortalecer nuestra confianza en Dios. Cuando llevamos nuestras cargas a Él en oración, estamos reconociendo que dependemos de su ayuda y dirección. En lugar de tratar de resolver todo por nuestra cuenta, le entregamos nuestras preocupaciones y descansamos en su paz. Un aspecto fundamental de la confianza en Dios es aprender a depender de su guía. Muchas veces, queremos saber todos los detalles antes de tomar una decisión, pero Dios nos llama a caminar por fe. En Salmo 119, 105, leemos que lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esto significa que Dios nos guía paso a paso. A veces, Él no nos muestra todo el camino de inmediato, pero nos da la luz suficiente para seguir adelante con confianza. Cuando confiamos en Dios, también aprendemos a aceptar su voluntad, incluso cuando no es lo que esperábamos. Jesús nos dio el mayor ejemplo de confianza y entrega cuando oró en Getsemaní antes de ir a la cruz: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. A pesar de que Jesús sabía el dolor que enfrentaría, decidió confiar en el plan del Padre. Nosotros también debemos aprender a decirle a Dios: «Hágase tu voluntad». Esto no significa que todo será fácil, pero sí significa que podemos estar seguros de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Uno de los mayores beneficios de confiar en Dios es la paz que recibimos. Cuando dejamos nuestras preocupaciones en sus manos, experimentamos una paz que el mundo no puede ofrecer. Isaías 26:3 nos da una hermosa promesa: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». La confianza en Dios no solo afecta nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida diaria. Nos ayuda a enfrentar los desafíos con valentía, a tomar decisiones con sabiduría y a vivir con un corazón agradecido. Nos libera del peso de la ansiedad y nos permite disfrutar la vida con la seguridad de que Dios está a cargo de todo. Sin embargo, confiar en Dios no significa que nunca dudaremos o que nunca enfrentaremos momentos de debilidad. Habrá días en los que nuestra fe será puesta a prueba y en los que nos sentiremos tentados a dudar. Pero incluso en esos momentos, podemos recordar que Dios es paciente con nosotros. En Marcos 9:24, un hombre que necesitaba un milagro para su hijo le dijo a Jesús: «Creo, ayuda mi incredulidad». Esta oración sincera nos muestra que Dios no rechaza a aquellos que luchan con la duda, sino que los ayuda a fortalecer su fe. Además, la confianza en Dios se fortalece con el tiempo y la experiencia. Cuanto más veamos su fidelidad en nuestra vida, más fácil será confiar en Él en el futuro. Por eso, es importante recordar las veces que Dios nos ha ayudado en el pasado. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a los israelitas que recordaran sus maravillas y enseñaran a sus hijos sobre su fidelidad. Cuando enfrentamos nuevos desafíos, podemos recordar lo que Dios ha hecho antes y encontrar fortaleza para seguir adelante.
Una manera práctica de aumentar nuestra confianza en Dios es mantener un diario de gratitud y oración. Anotar nuestras oraciones y luego escribir cómo Dios ha respondido nos ayuda a ver su mano en nuestra vida. También podemos memorizar versículos que nos recuerden sus promesas y repetirlos en momentos de dificultad. Finalmente, la confianza en Dios nos lleva a vivir con gozo y esperanza. Sabemos que, sin importar lo que suceda, Él sigue siendo bueno y tiene el control. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No significa que todo será fácil, pero sí significa que Dios usará cada situación para nuestro crecimiento y su gloria. Hoy, Dios te invita a confiar en Él de todo corazón. No importa cuáles sean tus circunstancias, su amor es inmutable y su fidelidad es eterna. Entrégale tus preocupaciones, descansa en su paz y camina con fe. Cuando confías en Dios, puedes enfrentar cada día con seguridad, sabiendo que Él está contigo y que nunca te dejará solo. La confianza en Dios nos invita a vivir con una perspectiva diferente a la del mundo. En una sociedad donde el control y la autosuficiencia son altamente valorados, depender completamente de Dios puede parecer una debilidad para algunos. Sin embargo, la verdad es que no hay mayor fortaleza que aquella que proviene de una relación profunda con Dios. Cuando nos rendimos a su voluntad y decidimos confiar en Él plenamente, experimentamos una vida más libre, sin el peso de la ansiedad y el temor. La vida cristiana no está exenta de pruebas. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto nos recuerda que las dificultades son parte de nuestra existencia, pero la diferencia radica en cómo las enfrentamos. Un corazón que confía en Dios no se deja abatir por las circunstancias, sino que encuentra fuerza en su palabra y en su presencia. Uno de los aspectos más transformadores de la confianza en Dios es la capacidad de esperar en Él. La espera puede ser difícil, especialmente cuando anhelamos respuestas rápidas a nuestras oraciones. No obstante, la Biblia nos enseña que los tiempos de espera son oportunidades para crecer en fe y paciencia. Isaías 40 horas y 31 minutos nos asegura, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esperar en Dios significa creer que su tiempo es perfecto, incluso cuando no entendemos el retraso. Abraham y Sara son un ejemplo de cómo Dios obra en su tiempo. A pesar de que Dios les prometió un hijo, tuvieron que esperar muchos años antes de que Isaac naciera. En su impaciencia, intentaron resolver la situación por sus propios medios, lo que trajo complicaciones. Sin embargo, cuando confiaron en Dios y en su promesa, vieron su fidelidad manifestarse. En nuestra vida, muchas veces queremos adelantarnos a los planes de Dios, pero debemos recordar que Él conoce el futuro y sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando confiamos en su tiempo, evitamos errores que podrían traer sufrimiento innecesario. La confianza en Dios también nos ayuda a superar el temor al fracaso. Muchas veces, el miedo a cometer errores nos paraliza y nos impide avanzar en la vida. Sin embargo, cuando confiamos en Dios, entendemos que incluso nuestros errores pueden ser usados por Él para nuestro crecimiento. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Esto nos enseña que no debemos temer al fracaso, sino aprender de él y seguir adelante con la certeza de que Dios sigue guiando nuestro camino. Otro aspecto fundamental de la confianza en Dios es la entrega total de nuestras cargas. Jesús nos invita a acudir a Él cuando estamos cansados y agobiados, prometiéndonos descanso, Mateo 11:28. A menudo, intentamos resolver todo por nuestra cuenta y llevamos cargas que no estamos destinados a llevar. Pero Dios nos llama a soltar el peso de nuestras preocupaciones y confiar en su cuidado. Cuando confiamos en Dios, nuestra relación con los demás también cambia. La desconfianza y el temor pueden hacernos vivir con actitudes defensivas, pero cuando sabemos que Dios nos protege y provee, podemos amar a los demás sin reservas. Un Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. La confianza en Dios nos da la seguridad para vivir con un corazón abierto, sin miedo al rechazo o al sufrimiento. Además, la confianza en Dios nos ayuda a tomar decisiones con sabiduría.
En lugar de actuar impulsivamente, aprendemos a buscar su dirección en oración y a esperar su respuesta. Proverbios 3, 5-6 nos aconseja: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Esto significa que antes de tomar decisiones importantes, debemos buscar la guía de Dios y confiar en que Él nos mostrará el mejor camino. Muchas veces, lo que parece correcto a nuestros ojos no es lo mejor para nosotros, pero cuando dejamos que Dios dirija nuestros pasos, evitamos caminos equivocados. Uno de los mayores enemigos de la confianza en Dios es la duda. Satanás siempre tratará de sembrar dudas en nuestra mente, haciéndonos cuestionar la fidelidad de Dios. Desde el principio, en el jardín del Edén, vemos cómo la serpiente engañó a Eva haciéndola dudar de la palabra de Dios. De la misma manera, hoy enfrentamos pensamientos que nos llevan a preguntarnos si realmente podemos confiar en Dios. Cuando la duda toque nuestra puerta, debemos responder con la verdad de la Escritura. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Mientras más tiempo pasemos en la palabra, más fortalecida estará nuestra confianza en Dios. Otra forma de vencer la duda es rodearnos de una comunidad de fe. La iglesia es un lugar donde podemos encontrar apoyo, ánimo y enseñanza que nos ayudan a mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque el compañerismo con otros creyentes fortalece nuestra fe. También es importante recordar que confiar en Dios no significa que nunca tendremos preguntas o luchas. Habrá momentos en los que nos sentiremos débiles, pero en esos momentos debemos aferrarnos a sus promesas. 2 Corintios 12:9 nos recuerda: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios nos sostiene aun cuando sentimos que no podemos más. La confianza en Dios nos lleva a vivir con gratitud. Cuando creemos que Él tiene el control, podemos agradecer en todo momento, incluso en medio de la adversidad. 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Agradecer a Dios incluso cuando las cosas no salen como esperábamos es un acto de fe. Nos recuerda que Dios sigue siendo bueno y que, aunque no entendamos todo, Él está obrando para nuestro bien. En conclusión, confiar en Dios es un proceso que se fortalece con el tiempo, la experiencia y la comunión con Él. No se trata de una confianza pasiva, sino de una confianza activa que nos lleva a buscar su presencia, a vivir con fe y a descansar en sus promesas. Hoy, Dios te invita a depositar toda tu confianza en Él. No importa cuáles sean tus circunstancias, su amor y fidelidad son inquebrantables. Entrégale tus temores, tus planes y tus preocupaciones, y experimenta la paz que solo Él puede dar. Cuando confías en Dios, no hay situación que pueda robarte la seguridad de que Él tiene el control y que su plan para tu vida es perfecto. Confiar en Dios no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria. Es elegir creer que Él tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, encontramos paz en medio de la tormenta, fuerzas en la debilidad y dirección cuando el camino parece incierto. Dios nunca falla, y su amor por nosotros es inmutable. Hoy te invito a reflexionar: ¿estás confiando plenamente en Dios o sigues aferrado al miedo y la preocupación? Recuerda que Él tiene planes de bien para tu vida, y aunque no siempre entendamos su proceso, su voluntad es perfecta. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, te animo a suscribirte, darle like, comentar y compartir con otros para que más personas sean edificadas. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y fortaleciendo nuestra relación con Dios. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre.